Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que ven mi reflexión todos los días. CNC La Unión y Toro en Facebook y en YouTube, pero también la pueden encontrar en el canal de Teluro Producciones de 5 y 37 y también en mi WhatsApp. También me la pueden solicitar por mi WhatsApp y yo se las hago llegar. Hoy vamos a reflexionar sobre esa palabra de Dios que tanto nos dignifica, pero que al mismo tiempo, voy a decirlo así, nos aterroriza, porque es que yo personalmente de un tiempo para acá veo la palabra de Dios de una manera terrible. No la veo como muchos la quieren ver y la ven como un Dios lleno de misericordia, amor y perdón. Y eso está bien que la vean así, porque en verdad Dios es un Dios lleno de misericordia y perdón, pero no para todo el mundo. Aunque es para todo el mundo, solamente es para los que se arrepientan y regresen al redil de Cristo. Solamente para ellos. Es que esto es una cosa difícil a veces de entender y comprender, pero que si no la entienden, no serán salvos. No serán salvos. Algunas personas tienden a mirar hacia los lados en vez de mirar de frente. De frente es mirar la palabra de Dios, mirar a Cristo. Yo no me salvo si miro para los lados y veo pecadores. Al lado derecho, yo no me salvo si miro para la izquierda y veo más pecadores. Yo no me salvo porque los demás pequen. Yo me salvo es porque sigo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo que están escritos en la Biblia. Ustedes vayan y enseñen, prediquen, evangelicen, enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. Solamente ustedes se salvan si obedecemos el mandato de Cristo. Si ustedes dicen, no, yo obedezco una cosa, pero esta sí, pero esta no, no sirve. Tenemos que obedecer. Y algunos llegan y me miran a mí. Por Dios bendito. Qué bendición para mi vida cuando me miran a mí y dicen a sí mismos, pero ese César que está predicando la palabra de Dios es que no se mira al espejo sabiendo que él es un pecador. Ah, bendito sea Dios, gracias por recordármelo, porque eso es lo que yo he venido diciéndoles desde hace un tiempo para acá. Si en algunas ocasiones se me ha olvidado recordárselos, quiero recordárselos hoy. Quien les habla es César Arturo Arias, un pecador que ofende todos los días, óigalo bien. Todos los días ofendo a Dios de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, de cualquiera de esos pecados o de todos, pero todos los días peco. Y no por ello quiero que ustedes miren hacia los lados, sino que miren es la palabra de Dios, a Cristo. Si se ponen a mirarme a mí, pues ustedes ¿qué les va a interesar la palabra de Dios si no hacen sino mirarme a un pecador? No, ustedes tienen que mirar es a Cristo y su palabra, no es que Él es el único que salva. Si se ponen a seguirme a mí como pecador que soy, entonces ustedes no van a ser salvos. Ni siquiera yo me considero salvo. ¿No ve que si peco todos los días, entonces estoy expuesto a no ser perdonado y a no estoy expuesto a no ser perdonado porque estoy expuesto a ser perdonado. No, estoy expuesto es a la salvación. Porque todos los días peco y yo no les podría hablar a ustedes como un santo, porque no lo soy. Pero sí les hablo de la palabra de Dios porque yo quiero que ustedes sigan esa la palabra de Dios. Recuerden, si van a mirar, miren de frente, ni para la derecha ni para la izquierda, porque para la derecha y para la izquierda van a encontrar puros pecadores, incluyéndome a mí. Por lo tanto, deben dejarse guiar por la palabra de Dios, que es lo que yo predico. La palabra de Dios no es palabra de César Arias, no es mi palabra. Yo en ningún momento he leído algo y digo, es que a mí me parece, es que yo pienso. No, es palabra de Dios. Y si está escrito en la Biblia, eso se cumple. Hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Y a ustedes los va a juzgar no Jesucristo, los va a juzgar es la palabra, a ustedes y a mí. Vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy para ver si logramos entender un poquitico esto que cada día me parece más terrible. Porque la semana pasada leíamos precisamente la parábola del sembrador y me preocupaba esa partecita que ahorita la entiendo con más tristeza todavía.
¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les dices esto en parábolas? Y el Señor le contesta, les hablo en parábolas porque a ustedes les es dado conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no, a ellos no, ellos no. Al que tiene se le hará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener, porque ellos miran sin ver y oyen sin oír, y a ellos no, y ellos no quieren cambiar su corazón duro y venir a que yo los salve, a que yo los cure. Esto es una palabra terrible y voy a decirlo para quién, para los hermanos separados. Han endurecido su corazón como los fariseos y ahora creen estar en la verdad como los fariseos y los saduceos de esa época, y creen que están con Dios cuando la verdad se les grita en la cara y no la reconocen. La ven, pero no la creen. La oyen, pero no obedecen. Terrible. Éxodo, persiguen los muchachos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 40, 16, 21, 34 y 38. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas, pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego de todas sus etapas, en todas sus etapas a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, cómo descubro cosas, por Dios bendito, cómo descubro cosas. Ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico cuando Jesucristo muere en la cruz y el velo se rasga por la mitad. Y el velo se rasga por la mitad. Y yo no entendía eso. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver un velo? Que la cortina se rasgó por la mitad. Y entonces no entendía eso. Luego, descubriendo e investigando, pues evidentemente, como todos los pobres católicos ignorantes que somos algunos, nos damos cuenta que al rasgarse el velo del santuario quiere decir que ya nadie puede llamarse así sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era Cristo. Y aquí nos da a entender qué era ese tema, por qué era esa cortina, de qué se trataba esa cortina. Y resulta de que es que Moisés hace un santuario que Dios le ordena que haga dentro de la tienda del encuentro. Dentro de la tienda del encuentro que yo les dije a ustedes, veas en ese video, veas en un video de YouTube donde aparece cómo está constituido la tienda del encuentro y ahí explican. Y luego al fondo aparece el santuario. El santuario está dividido de la segunda parte del templo y el santuario es donde está el arca de la alianza. Y ahí, en ese sitio donde Moisés ha colocado el arca de la alianza, y dice que una cortina dividía el arca de la alianza con
el pueblo con la gente que se hacía en el templo. Pues bien, yo no conocía eso. Ahora que lo entiendo, ahorita que lo leo, es que me emocionó al entenderlo. ¿Por qué Dios colocó esa cortina? Y solamente el sumo sacerdote de ese tiempo podía ingresar al santuario, solo el sumo sacerdote, porque si ingresaba un sacerdote normal o cualquier persona ingresaba a ese sitio, caía muerto. Nadie podía entrar al santuario, solamente el sumo sacerdote, y solo cuando Dios lo permitía. Aquí está escrito, muchachos, ustedes no lo alcanzaron a ver. Voy a tratar de leérselo otra vez. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas, montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento son las 10 tablas de la ley de Dios, las 10 tablas no, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son en 2 tablas. Colocó el documento de la alianza en el arca de la alianza. Sujetó el arca en los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó, óigalo acá lo que estoy diciendo, y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Nadie podía ingresar a esa parte del lugar santísimo, que se llama ese lugar santísimo. Nadie podía ingresar a ese lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, porque todo el que lo hiciera caía muerto. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. O sea, el Señor posaba allí en el arca de la alianza. Ahí se sostenía el Señor cuando bajaba en una nube. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego, en todas sus etapas a la vista de toda la casa de Israel. ¡Qué cosa tan bonita! Pero a veces yo me pregunto si el escritor de esto, realmente eso pasó, si realmente era así, o sea, esa partecita pues queda en discusión, pero lo que uno alcanza a observar es que si esto pasó tal y cual como está relatado en la Biblia y escrito, seguramente era un espectáculo impresionante. Ver cómo Dios se posaba en la tienda del encuentro y cómo Moisés, gracias a la orden que le dio Dios, dijo cómo debía actuar con esas 2 tablas, de piedra que había hecho él con su mano, donde había escrito los 10 mandamientos, y los puso en el santuario, en el lugar santísimo. Hoy día, muchachos, la Iglesia Católica, que es la de Cristo, y como estamos en la nueva alianza, Jesucristo deja atrás todo este ritual. El Santísimo deja atrás los sumos sacerdotes, deja atrás el arca de la alianza, que todo es Antiguo Testamento, y se mete con el Nuevo Testamento, donde el lugar santísimo ahora es lo que ustedes ven así tan sencillito y tan bonito en la iglesia. Cuando ustedes van allá, encuentran a un lado, en el caso de la iglesia de San José o de cualquier iglesia, pueden preguntar dónde está el Santísimo y se lo van a exhibir. Está por allá en una caja fuerte. Al lado hay 2 ángeles, que son 2 imágenes de 2 ángeles con 2 candelabros al lado y lado de esa caja fuerte. Y dentro de esa caja fuerte está el sagrario. Y dentro del sagrario está la Eucaristía, la hostia. Y esa hostia es Dios. Y para nosotros los católicos que lo entendemos perfectamente, sabemos que ahí, en ese sitio, está Dios, cuerpo y sangre de Cristo, en esa hostia. Para los hermanos separados, que Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira, les ha cegado su vista para que no crean en esa verdad y así no sean salvos. Entonces, cuando nosotros los católicos vamos al Santísimo, sabemos que ahí está Dios presente, Cristo presente en la hostia. Y eso es
lo que reemplaza hoy día esto que se hacía en el Antiguo Testamento. Si para esta gente del Antiguo Testamento ahí estaba Dios en esa arca, en 2 tablas de piedra, para nosotros en el Nuevo Testamento está ahí en el Santísimo, en el Sagrario, en la hostia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo, vida eterna. Entonces, esto es muy bonito para dárselos a entender a ustedes. Vamos a leer el Salmo. Vuelvo y repito, esto no es para todo mundo, muchachos. Esto no es para todo mundo. El que quiera creer, que crea. Vamos a leer el Salmo 83, un resumen. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Los altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Los que lo entendieron, lo entendieron. Es 1000 veces mejor pasar un día al frente del Santísimo, estando ahí, sentado, contemplativo, solamente observando esa caja fuerte y saber que ahí dentro está el cuerpo y la sangre de Cristo y que ahí dentro de esa cajita está Dios. Es mejor 1000 veces estar un día ahí que 1000 años en una casa de nosotros, en la casa viendo televisión. Por eso es tan importante que ustedes logren entenderlo, que hay que ir al Santísimo. El Padre Luis Toro dice, oiga, ¿cómo cambiaría su vida si usted fuera mínimo 1 hora diaria al Santísimo? 1 hora diaria, mínimo 1 hora diaria en el Santísimo. ¿Cómo cambiaría la suerte y su vida si usted fuera al Santísimo? ¿Sabe cuántas veces voy yo al Santísimo? 1 vez diaria, 1 vez diaria. Pero ¿sabe cuánto me demoro? 3 minutos. Y si máximo 5 minutos, si máximo 5 minutos. Y el Padre Luis Toro dice, deberían estar siquiera mínimo 1 hora. Y yo estoy de 3 a 5 minutos haciendo mis oraciones a Dios y haciendo mis súplicas a Dios, de 3 a 5 minutos. Vamos a leer el Evangelio. Mateo 13, 47 al 53. Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar. Recoge toda clase de peces. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola ya la habíamos leído, la leímos la semana pasada, o hace 2 días, o el domingo pasado, ya no recuerdo, pero lo leíamos todo completo. Leíamos el reino de los cielos se parece a, y eso fue ayer, el reino de los cielos se parece a alguien que encontró una perla, a alguien que encontró un tesoro. Eso lo leímos ayer en la primera parte, pero lo leímos el pasado domingo creo que también. Y en esta, el reino de Dios se parece a una red que atrapa toda clase de peces.
Bueno, pues vamos a reflexionar sobre esta palabra que no deja de ser sino terrible. Yo no sé por qué a mí se me metió la palabra terrible. Yo no veo en la Biblia sino salvación y condenación. Y entonces cuando digo terrible es por el tema de la condenación. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Ustedes son los que deciden sobre su vida. Ustedes y yo. Todos decidimos sobre nuestras vidas, porque Dios nos promete cielo e infierno. Cielo para los que se han manejado bien y le han obedecido a Él. Porque es que cuando digo y le han obedecido, porque yo tengo que agregar esa palabra, los hermanos separados. Qué gente tan hermosa, qué gente tan linda. Yo tengo amigos protestantes, muchos, y me considero bacano al ser amigo de ellos, pero tienen un problema: no le obedecen a Dios, y en mi corazón sabe que si ellos no se arrepienten de ese pecado de la apostasía, no serán salvos. Pero no por ello dejo de hablarles, no por ello dejo de tratarlos. Yo en algún momento les he explicado la palabra de Dios y les he dicho tal y como está escrita, pero ellos prefieren seguir uniéndose e inclinándose hacia lo que el pastor les enseñó. No hay necesidad de ir donde un sacerdote, porque él es un hombre común y corriente, es un pecador y quizás tal vez hasta peor que yo. A él no tengo que confesarle mis pecados. Pero Jesucristo ordenó: vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan y les quedan retenidos. No. Yo no creo que eso sea así, porque el único que tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados es Dios que está en el cielo. Nadie, no existe ningún hombre que tenga poder aquí en la tierra. Pero si el Señor lo enseñó, cuando bajaron al paralítico en la camilla por el techo, y le dijo a ese paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ellos, los protestantes de ese tiempo, dijeron: oigan, a este hombre blasfema contra Dios. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios que está en los cielos. Y Jesús, conociendo el corazón de estos hombres, les dijo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate, e hizo el milagro. ¿Qué es más fácil decir? Te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de todos tus pecados. Pero los protestantes dicen que no, que eso no es así. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿A quién le obedecen ellos? Al protestante, al pastor, que les está metiendo una mentira, y ellos prefieren sostenerse en esa mentira. Por eso es que en la Biblia está escrito que que Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y así no sean salvos. Y eso es lo que hoy Jesucristo nos está diciendo, que si usted no obedeció la palabra del Señor cuando dijo: vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y usted no quiso ir donde el sacerdote a que le perdonaran los pecados, entonces usted no va a ser salvo. Usted va a ser arrojado al fuego, al infierno, donde será el llanto, el lloro y el crujir de dientes por no obedecer la palabra. ¿Por qué dije yo al principio y sigo sosteniéndome que esto es terrible? Porque los hermanos separados son hermosos, caminan, visten, son puliditos para hablar, no le hacen mal a nadie, andan predicando la palabra de Dios, y Dios se supone que debería estar con ellos y no lo está, porque no le obedecen su palabra. Y si no le obedecen su palabra, esto es terrible. No van a heredar el reino de los cielos. Pero Jesucristo deja una puerta abierta y dice Él: hay que ir a buscar a otros que no son de esta congregación y traerlos hacia nosotros.
y traerlos. Hay otros que no son de esta congregación, pero son buenos. Hay que traerlos hacia nosotros. Es lo que yo estoy haciendo hoy, llamando a esos protestantes, diciéndoles: muchachos, si ustedes no salen de esa iglesia que usted está adoctrinado y regresa a la iglesia de Cristo, se confiesa de ese pecado de apostasía que estás cometiendo y recibe la Eucaristía, usted no será salvo. Y muchos de ellos se van a convertir y van a regresar. Pero ¿cuáles son los que se van a convertir y van a regresar? No los que César Arturo Arias nombre o porque César Arturo Arias diga, no, sino lo que Dios escoja. Muchos de ustedes van a ser escogidos por Dios y los va a hacer regresar, pero a muchos no. A muchos no se les va a aparecer Dios y los va a dejar en la oscuridad. Pero a muchos los llamará y regresarán al redil. Y esos que regresaron al redil, que es la iglesia católica, serán los salvos. Ahora pregúntese usted, protestante o pastor, usted de los que dicen César está equivocado y prefiere sostenerse en su mentira, a ustedes no les será llevado el reino de los cielos. Yo lo estoy diciendo en serio porque así está escrito. Y aquí dice la palabra, que los escogerá como la red que atrapa toda clase de peces, y vendrán los ángeles, y ese día será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Vendrá Dios y escogerá a los buenos, a los estos, y los malos los arrojarán al infierno. Los ángeles, no yo, César Arturo Arias, los ángeles arrojarán, cogerán los buenos y los harán a un lado. Y le voy a decir y se lo voy a asegurar, son los de la iglesia católica. Pero ustedes piensan que son todos los de la iglesia católica porque dicen que yo soy católico, apostólico y romano, que ya son salvos. No. Hay muchos católicos en estos momentos que tienen pensamientos protestantes. Y llega cualquier denominación a una casa y los atrapa y se los llevan porque son tardos de pensamiento, no tienen fe, no guardan la fe en Cristo, no la tienen clara. Y cualquier persona que llega se los arrastra. Por eso es que vemos iglesias separadas que fundan todos los días y más de un tonto allá metido en esa iglesia, porque tienen un pensamiento de que Dios está en todas partes y Dios salva en cualquier parte y creen que Dios los va a salvar, y no es así. Aquí dice la palabra de Dios como es. Entonces terminemos este evangelio con esta partecita que es muy bonita. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Ya veis, un escriba, un padre de familia, un protestante que logra entender lo que yo estoy diciendo, que es la palabra de Dios, saca de lo antiguo, que es el Antiguo Testamento, y saca de lo nuevo, que es lo que Cristo enseñó, y se lo enseña a sus hijos. Y esos serán salvos. Porque el Antiguo Testamento es muy importante porque nos enseña las cosas que Dios nos enseñó. Mire, yo como les enseñé ahorita sobre la cortina esta que divide el Santísimo, el lugar santísimo del resto del templo. Cómo de lo antiguo sacamos cosas que nos sirven para nuestra vida futura, y de lo nuevo que es Cristo, que nos enseña las cosas nuevas, y de eso vivimos bien. Y Dios nos dice que serán salvos todas estas personas. Va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Es así. ¿Ustedes entendieron esto? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.